Venezuela. Solo con escuchar ese nombre, muchos piensan en petróleo, en el Caribe, quizás en Simón Bolívar. Pero hay algo que muy poca gente sabe. Venezuela es uno de los países geográficamente más extraordinarios del planeta. No lo digo yo, lo dicen los mapas, los récords mundiales y los datos científicos. Este país esconde cascadas que superan el tamaño de rascacielos, llanuras que desafían la lógica, montañas que parecen de otro mundo y costas que rivalizan con los mejores destinos del planeta. Hoy te voy a demostrar, con datos 100% reales y verificados, por qué Venezuela es una de las maravillas geográficas más subestimadas de la Tierra. Prepárate, porque lo que vas a escuchar va a cambiar la forma en que ves este país para siempre. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. Venezuela alberga la cascada más alta del mundo, y no es el Niágara. Cuando la gente piensa en la cascada más famosa del mundo, piensa en las cataratas del Niágara. Pero si hablamos de la cascada más alta del mundo, el Niágara ni siquiera aparece en el top 10. El récord absoluto pertenece a Venezuela y se llama el Salto Ángel, con una caída libre de 807 metros, eso es casi 1 kilómetro de agua cayendo verticalmente sin interrupción. El Salto Ángel es 15 veces más alto que las cataratas del Niágara. Para que lo visualices mejor, si apiláramos el Empire State Building encima de sí mismo más de 2 veces, aún no alcanzaríamos la altura de esta cascada. El agua cae desde la cima del Auyán Tepuy, una montaña de mesa o tepuy, y en muchas ocasiones la cascada se convierte en niebla antes de llegar al suelo. El agua literalmente se evapora en el aire durante el descenso. El Salto Ángel fue presentado al mundo por el aviador estadounidense Jimmy Angel en 1937. Aunque los indígenas Pemón ya lo conocían desde siempre y lo llamaban Querepacupay Merú, que significa cascada del lugar más profundo. Hoy en día es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los símbolos naturales más impresionantes del continente americano. Número 2. Venezuela tiene el lago navegable más grande de América del Sur. El lago de Maracaibo no es solo un lago grande, es el lago natural más antiguo del mundo, con estimaciones que lo ubican entre 20 y 36 millones de años de antigüedad. Compite muy de cerca con el famoso lago Baikal en Rusia, que tiene aproximadamente 25 millones de años. Pero Maracaibo tiene algo que ningún otro lago tiene, un fenómeno eléctrico único en el planeta. El llamado relámpago del Catatumbo ocurre sobre el lago con una frecuencia que no existe en ningún otro lugar de la Tierra. Se producen hasta 280 tormentas eléctricas por año, con aproximadamente 1.176.000 rayos anuales. Eso es más de 28 rayos por minuto durante las tormentas. La NASA ha catalogado esta zona como el lugar con mayor actividad de rayos del planeta entero. Los marineros coloniales usaban este fenómeno como faro natural de navegación, porque los destellos son visibles a más de 400 kilómetros de distancia. En 2010, el relámpago del Catatumbo entró al libro Guinness de los récords como el mayor concentrador de ozono troposférico del mundo. Maracaibo también es técnicamente un estrecho, no un lago cerrado, porque se conecta al mar a través del Golfo de Venezuela, lo que lo convierte en el lago navegable más grande de América del Sur, con sus más de 13.000 kilómetros cuadrados. Número 3. Los tepuyes venezolanos son las montañas más antiguas del planeta. Si el Salto Ángel te impresionó, espera a que te hable de los tepuyes. Estas gigantescas montañas de mesa que dominan el paisaje del sur de Venezuela no son montañas normales. Son los restos geológicos de una meseta que cubrió todo el continente sudamericano hace más de 1.800 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, cuando estos tepuyes comenzaron a formarse, la vida en la Tierra apenas eran bacterias. Los dinosaurios todavía faltaban 1.500 millones de años en aparecer. Hay más de 115 tepuyes identificados en la gran sabana venezolana. Y el más famoso de todos, el Roraima, tiene una cima tan aislada que posee especies de flora y fauna que no existen en ningún otro lugar del mundo. El Roraima inspiró la novela El mundo perdido de Arthur Conan Doyle, publicada en 1912. Hoy sabemos que no hay dinosaurios en la cima, pero sí hay plantas carnívoras, ranas y orquídeas que son completamente únicas en el planeta. La niebla constante, la lluvia permanente y el aislamiento de millones de años han creado ecosistemas que evolucionaron de manera totalmente independiente. Es como un planeta dentro de un planeta. Número 4. Venezuela tiene costas en el Mar Caribe y en el Océano Atlántico. Mucha gente sabe que Venezuela tiene costa caribeña. Lo que poca gente sabe es que también tiene costa atlántica. El delta del río Orinoco, en el extremo noreste del país, desemboca directamente en el Océano Atlántico, lo que le da a Venezuela acceso a dos cuerpos de agua completamente distintos. El Caribe, con sus aguas cálidas y transparentes de color turquesa, contrasta radicalmente con las aguas turbias y poderosas del Atlántico donde el Orinoco vierte su caudal.
Hablando del Orinoco, este río es el tercero más caudaloso del mundo, después del Amazonas y el Congo. Transporta tal cantidad de agua que descolora el Atlántico durante cientos de kilómetros desde su desembocadura. Desde el espacio, los satélites pueden ver claramente la mancha de agua dulce marrón que el Orinoco inyecta en el océano Atlántico. El delta del Orinoco cubre más de 40.000 kilómetros cuadrados y es uno de los deltas más grandes y mejor conservados del mundo. Dentro de ese delta viven los indígenas Guarao, que construyen sus casas sobre el agua y se desplazan en canoa. Cuando dices que Venezuela tiene dos costas, estás describiendo una realidad geográfica que muy pocos países del mundo pueden igualar. Número 5. Los llanos venezolanos son el ecosistema de pastizales más biodiverso del mundo. Los llanos, una gran llanura que cubre aproximadamente el 35% del territorio venezolano, más de 300.000 kilómetros cuadrados de terreno plano que se extienden desde el piedemonte andino hasta el río Orinoco. A primera vista, podría parecer aburrido, solo pasto y cielo, pero los llanos venezolanos esconden uno de los secretos ecológicos más asombrosos del planeta. Durante la época de lluvias entre mayo y noviembre, hasta el 80% de los llanos se inunda. Hablamos de una transformación radical del paisaje donde el agua puede cubrir kilómetros y kilómetros de terreno. Cuando las lluvias terminan y el agua se retira, el ciclo se invierte y el calor extremo seca el suelo hasta agrietarlo. Esta alternancia extrema entre inundación y sequía ha creado uno de los ecosistemas más resilientes y biodiversos de la Tierra. En los llanos viven el capibara, que es el roedor más grande del mundo, el caimán del Orinoco, uno de los cocodrilos más grandes y amenazados del planeta, la anaconda verde, la serpiente más pesada del mundo, el delfín de río rosado, o tonina, y millones de aves migratorias que usan los llanos como punto de parada. La concentración de fauna en la época seca, cuando los animales se congregan alrededor de los cuerpos de agua que quedan, es tan espectacular que ha sido comparada con los safaris del África. Número 6. Venezuela tiene islas en el Caribe con playas consideradas entre las mejores del mundo. Cuando hablamos de Venezuela, pocas personas piensan en islas caribeñas. Sin embargo, Venezuela posee un archipiélago de más de 310 islas, islotes y cayos en el Mar Caribe, que forman las dependencias federales venezolanas. Entre ellas destaca el archipiélago Los Roques, un parque nacional marino que abarca más de 221.000 hectáreas y que ha sido catalogado repetidamente como uno de los archipiélagos con aguas más cristalinas del mundo. Las aguas de Los Roques presentan una visibilidad submarina de hasta 30 metros en algunos puntos, lo que lo convierte en uno de los mejores destinos de buceo del Caribe. Los arrecifes de coral de Los Roques son algunos de los mejor conservados del Mar Caribe, en parte porque el parque está protegido, pero quizás la perla más desconocida es la isla La Orchila, que pertenece a la Armada venezolana y por esa razón es prácticamente inaccesible al turismo general. Quienes han tenido el privilegio de visitarla describen playas de arena blanca impecable y aguas de un azul tan intenso que parece irreal. Y luego está Margarita, la isla más grande del Caribe venezolano, que fue llamada por el explorador Américo Vespucio la Isla de las Perlas debido a la abundancia de ostras perleras. Venezuela, en el fondo, es también un país caribeño de primer orden. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 7. Venezuela tiene partes de los Andes, del Amazonas y del Caribe al mismo tiempo. Aquí viene uno de los datos más sorprendentes de Venezuela desde el punto de vista geográfico. Este país reúne en su territorio tres de los ecosistemas más importantes y distintos del continente sudamericano. En el oeste y noroeste del país, los Andes venezolanos alcanzan su máxima altura en el Pico Bolívar, con 4.978 metros sobre el nivel del mar. Hay nieves perpetuas en Venezuela, nevados permanentes a pocos cientos de kilómetros de playas tropicales. En el sur del país, la región del Amazonas venezolano forma parte de la cuenca amazónica, con selvas tropicales densísimas, ríos negros de aguas ácidas y una biodiversidad que rivaliza con cualquier zona del Amazonas brasileño. Y al norte, el Mar Caribe con sus playas, arrecifes y ecosistemas costeros tropicales. En un solo país, en un mismo viaje, podrías pasar de estar en una playa caribeña de 35 grados a estar en un páramo andino cubierto de frailejones a menos de 0 grados. Y luego adentrarte en la selva amazónica. Esta diversidad geográfica extrema dentro de un territorio relativamente compacto no tiene muchos paralelos en el mundo. Venezuela tiene páramos andinos, sabanas, selvas tropicales, manglares, costas caribeñas, llanuras inundables y tepuyes prehistóricos. Es, sin exageración, un resumen geográfico de todo un continente en un solo país. Número 8. El río Orinoco forma una conexión natural única con el río Amazonas. El Orinoco y el Amazonas son dos de los ríos más grandes del mundo.
Normalmente los grandes ríos son sistemas independientes que desembocan en mares distintos, pero Venezuela esconde algo verdaderamente extraordinario. El Orinoco y el Amazonas están conectados naturalmente por el Canal de Casiquiare, un caño natural de aproximadamente 350 kilómetros de largo que une ambas cuencas hidrográficas. Esto convierte a Venezuela y Colombia en los únicos países del mundo donde dos grandes sistemas fluviales están conectados naturalmente sin intervención humana. Esta bifurcación fluvial fue descubierta por los científicos europeos en el siglo XVIII y causó tanta incredulidad que algunos geógrafos pensaron que era un error. El explorador alemán Alexander von Humboldt verificó personalmente la existencia del Casiquiare en 1800 durante su expedición por América del Sur, y lo describió como uno de los fenómenos hidrográficos más notables del planeta. El Casiquiare no es solo un canal, es un ecosistema en sí mismo, con aguas negras típicas del Amazonas y una fauna única que mezcla especies de ambas cuencas. Desde el punto de vista geográfico e hidrológico, esto significa que podrías teóricamente navegar desde el Océano Atlántico por el Orinoco, cruzar por el Casiquiare al Amazonas y llegar hasta el Océano Atlántico nuevamente por Brasil. Número 9. Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo bajo su territorio. Este dato combina geografía con geología y tiene implicaciones enormes. Bajo la faja petrolífera del Orinoco, una franja de terreno que atraviesa el centro-sur de Venezuela de oeste a este con más de 55.000 kilómetros cuadrados, descansa la reserva de petróleo crudo más grande del mundo. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Venezuela tiene reservas probadas de más de 300.000 millones de barriles de petróleo, superando a Arabia Saudita, Irak e Irán. Para visualizar esa cantidad, si quemáramos todo ese petróleo continuamente a razón de 1 millón de barriles por día, tardaríamos más de 800 años en agotarlo. La faja del Orinoco no es solo geológicamente importante, es también un ecosistema de sabanas y bosques de galería que corre paralelo al gran río y alberga fauna abundante. El petróleo yace bajo una tierra que al mismo tiempo es hábitat de caimanes, lapas, venados y cientos de especies de aves. El petróleo venezolano es además de tipo extrapesado, lo que significa que tiene alta densidad y viscosidad, diferente al petróleo ligero árabe, y su extracción requiere técnicas especiales. Número 10. Venezuela es uno de los países más megadiversos del planeta. La palabra megadiverso es un término científico formal, no una exageración. Los países megadiversos son los 17 países del mundo que en conjunto albergan más del 70% de la biodiversidad total del planeta, y Venezuela es uno de ellos. Con apenas el 0,16% de la superficie terrestre del mundo, Venezuela alberga aproximadamente el 10% de todas las especies de plantas conocidas en el planeta, más de 21.000 especies de flora. Tiene más de 1.400 especies de aves, lo que representa casi el 15% de todas las especies de aves del mundo, y más de 340 especies de mamíferos. Esta concentración de biodiversidad en un territorio relativamente pequeño es consecuencia directa de su extraordinaria variedad geográfica. Los tepuyes, los Andes, la Amazonía, los llanos, el Caribe y el delta del Orinoco crean una multiplicidad de hábitats que ha permitido que miles de especies evolucionen de forma única y aislada. Muchas de estas especies son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Los tepuyes en particular son auténticas islas de evolución. Su aislamiento durante millones de años ha generado plantas y animales que son únicos en el mundo. Venezuela es, en términos científicos, un laboratorio natural de biodiversidad de alcance global. Un país que desde el punto de vista geográfico y ecológico es una de las joyas más valiosas del planeta. 10 datos. 10 realidades geográficas que demuestran que Venezuela no es solo un país en el mapa. Es un compendio de maravillas naturales. La cascada más alta del planeta, el lago con más rayos de la Tierra, las montañas más antiguas del mundo, 2 cuencas oceánicas en un solo territorio, una conexión fluvial natural entre el Orinoco y el Amazonas, la mayor reserva de petróleo del planeta, más de 21.000 especies de plantas en un territorio del tamaño de Francia y España juntas. Estos son hechos verificados por la NASA, la UNESCO, el Libro Guinness de los Récords, la OPEP y decenas de expediciones científicas internacionales. La geografía no entiende de fronteras políticas y Venezuela, independientemente de todo lo demás, sigue siendo uno de los territorios más extraordinarios que el proceso geológico y ecológico ha creado en nuestro planeta en millones de años de historia. La próxima vez que alguien mencione Venezuela, ya sabes, hay mucho más que contar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.